Aleluya. Shabbat Shalom. Desde la comunidad judía mesiánica en Sheikh Haderek, los del camino, les saluda el rabino José Alcántara Urbina, siervo de Yeshua HaMashiach. Hoy estamos estudiando la parashá número 21, Kitizá, que significa cuando hagas un censo. Esta parashá, esta porción de la Torá, se encuentra en Shemot, en Éxodo 30, 11 al 34, al capítulo 34, 35. El tema de esta enseñanza es Yeshua y la gracia en la Torá. Yeshua y la gracia en la Torá. Para ello vamos a estar leyendo Shemot de Éxodo 34. Y Yahvé dijo a Moshe: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moshe alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana, y subió al monte Sinaí como le mandó Yahvé, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Yahvé descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Yahvé. Y pasando Yahvé por delante de él, proclamó: Yahvé, Yahvé, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moshe, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Adonai, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora Adonai en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Yahvé, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Aleluya. Bendito sea Yahvé, el Elohim de Israel, el Elohim de Abraham, de Isaac, de Israel, Elohei Aboteinu, el Dios de nuestros padres, el Dios de pacto, el Dios de misericordia, el Elohim de verdad. Bendito sea su nombre poderoso, bendito sea su nombre sin igual, adorado por todo su pueblo Israel. Aleluya. Él es adorado por todo su pueblo, por Am Israel, que convocado en su Shabbat, en su día de reposo, se reúne para declarar sus maravillas, se reúne para declarar su gloria, se reúne para leer su Torá, para estudiar, aleluya, las sagradas escrituras, bendito sea su nombre, para deleitarse en la revelación de su palabra, para deleitarse en la revelación, aleluya, de su verdad. Oh, bendito sea tu nombre, Abba Kadosh, bendito sea tu nombre, Abba Yah, bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, aleluya, porque venimos, aleluya, oh, como ese pueblo sacerdotal, aleluya, que tú has escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar las virtudes de Yeshua HaMashiach, para anunciar las virtudes del Mesías, del Rey, del Salvador,
del sacerdote, del profeta por excelencia, Yeshua HaMashiach Adonai, Yeshua nuestro Mesías, Yeshua nuestro Redentor, Yeshua el dador de la Torá, Yeshua el que revela la Torá, Yeshua el personaje principal de la Torá, aleluya, el que hoy estamos predicando en esta tarde, el que hoy estamos anunciando en esta tarde, aleluya, desde Managua, Nicaragua, para todas las naciones de la tierra, aleluya, bendecimos la familia de la tierra, Padre amado, aleluya, con el mensaje de salvación, con el mensaje de redención, con el ministerio de la reconciliación, con el ministerio de la justificación a través de la sangre de Yeshua, a través de la muerte, resurrección, ascensión de Yeshua HaMashiach, aleluya, el Mesías judío, el Mesías de Israel. Bendito sea tu nombre, Yeshua. Proclamamos el poderoso nombre de Yeshua hasta los confines de la tierra, porque todos los que están en la tierra doblarán su rodilla delante de Yeshua, delante de Yeshua, delante de Yeshua, delante de Yeshua HaMashiach. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Abba Kadosh, por este tiempo especial que tú nos permites en tu palabra, eterno Dios. Poder inquirir en tu palabra, poder inquirir en tu Torah, poder inquirir en la verdad. Aleluya, porque solo tu Torah es la verdad. Kadosh, 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 Santo, 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 es Yahvé Sebaot. Toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya. Porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Diga todo Israel, porque para siempre es su misericordia. Diga la casa de Aarón, porque para siempre es su misericordia. Digan todos los que temen a Yahvé, porque para siempre es su misericordia. Aleluya, en el nombre poderoso y maravilloso de Yeshua HaMashiach. Aleluya. El nuevo pacto o el Brit Hadashah habla de la gracia que Dios, que el Eterno, otorga a las personas a través de Yeshua HaMashiach. Para la teología grecorromana, la gracia es ajena a la Torá. La gracia no aparece en la Torá. La gracia es irreconciliable con la Torá, de acuerdo a la postura y teología grecorromana. Pero esto es cierto. ¿Es cierta esta teología? ¿Es cierta esta postura que separa la gracia de la Torá? ¿Qué está revelado en la Torá de Moshe? ¿Qué escribió Moshe? ¿Qué dijo Yeshua HaMashiach respecto a la Torá? Y citamos nuestro texto de Juan, Yohanan 5, 46, 47, nuestro texto base.
del Brit Hadashah, que enlaza esta cadena temática de enseñanzas viendo a Yeshua desde la Torá de Moshe. Y nos dice Yeshua en Juan, en Yohanan 5, 46, 47. Porque si creyeses a Moshe, me creeríais a mí, dice Yeshua, porque de mí, dice Yeshua, escribió él. Sujeto principal de la Torá de Moshe, Yeshua HaMashiach. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Es decir, las palabras de Yeshua, las palabras del Evangelio, son equivalentes a las palabras de la Torá, a la revelación de los escritos de Moshe. No hay separación alguna. Entonces, ¿cómo es que al día de hoy la teología grecorromana enseña lo contrario? Acompáñenme en este recorrido por las Sagradas Escrituras en esta tarde de Shabbat, donde aprenderemos que la gracia está presente en la Torá, que la gracia aparece desde Génesis, desde Bereshit, está en Shemot, en Éxodo, Vaikra, Levítico, Bamidbar, Números, Devarim, Deuteronomio, y sigue por todos los profetas hasta llegar a Revelación. Muchos lectores de la Biblia creen que antes del nuevo pacto la gracia de Elohim no existía. Imaginan una falsa dicotomía entre la ley o la Torá, como ellos le llaman comúnmente la ley. La Torá significa la instrucción del Eterno y la gracia. Por el contrario, la Torá habla frecuentemente de la gracia del Eterno. La palabra en hebreo para gracia es Hem, una Het y una Nun Sofit. La misma palabra se encuentra detrás de la palabra griega charis, que se traduce al español como gracia. En el Tanaj, en las Sagradas Escrituras, tanto favor como gracia tienen el mismo significado. En Shemot 33:16 leemos. Shemot, Éxodo 33:16, un ejemplo claro de la gracia. 33:16 le dice Moshe al Eterno: ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. 17. Y Yahvé dijo a Moshe: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Este pasaje es uno de los tantos ejemplos donde se ve reflejada la gracia
del Eterno, del Todopoderoso. De hecho, podemos ver la gracia del Eterno desde el Bereshit, desde el principio, desde Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, la gracia los cubrió a ellos con las pieles del animal sacrificado, que representa, que profetizaba el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como recordatorio hemos visto que la revelación de la gracia de Yeshua, la revelación de Yeshua, el Mesías, se encuentra desde Bereshit 1.1, desde Génesis 1.1, desde el primer versículo de la Torá, desde la primera palabra de la Torá, desde la primera letra de la Torá. Entonces ahí están Adán y Java, caídos de la gracia del Todopoderoso, pero sin embargo el Eterno no los exterminó, el Eterno no los desapareció, el Eterno los disciplinó porque los arrojó del Edén. No podía permitir que en esa condición pecaminosa estuviesen en el Edén. Sin embargo, los vistió, los cubrió, y en este acto profetizó en ellos que el Eterno se proveería de un cordero, como dijo Abraham Avinu, nuestro padre. Yahvé se proveerá de cordero para el sacrificio. Anuncio inequívoco, anuncio claro, anuncio profético, anuncio mesiánico, aleluya, de la obra redentora de Yeshua HaMashiach. Ahí está la gracia. Y cuando llegamos a la historia de Noach, del diluvio, si bien es cierto, el Eterno envió un juicio a causa del pecado de la humanidad, nos relata la Torá que Noach encontró gracia delante del Eterno. Del Todopoderoso. Y si bien es cierto, el juicio barrió con todos los impíos de aquella generación, el Eterno preservó a Noach y a su familia. Bereshit, Génesis 6.8. Génesis 6.8. Pero Noach halló gracia ante los ojos de Yahvé. Y nuevamente Noach es un prototipo profético de Yeshua HaMashiach. Noach significa descanso. Yeshua dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar.
Y podemos seguir citando cada ejemplo, amados hermanos. Los invito a que vean las enseñanzas anteriores, donde hemos dado explicaciones puntuales del cumplimiento mesiánico en cada uno de los personajes que nos relata la Torá. Aleluya. Entonces, desde estos ejemplos, desde Bereshit, de Génesis, vemos que no hay una separación. Vemos que tal dicotomía no existe en la revelación de la Torá. Tal contradicción no existe en la revelación de la Torá. La gracia no está separada de la Torá. Todo lo contrario. Y en este famoso pasaje que hoy nos encontramos, de esta parashá, después de que el pueblo de Israel ha pecado, ha hecho un becerro de oro, lo ha idolatrado, y Moisés aplaca el enojo del Eterno a través de la intercesión. Y también en este particular nosotros vemos la obra de Yeshua. Estuvimos hablando en el Shabbat anterior sobre el sacerdocio, la Kejuná, sobre la figura del Cohen Gadol, y el oficio principal del Cohen Gadol era ser intercesor, precisamente, era interceder por el pueblo de Israel. Yeshua, de acuerdo al libro de Hebreos, es el intercesor de Israel, el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, el que intercede por el pueblo de Israel. Entonces Moshe intercede, y aquí en la Torá aparece un concepto que aparentemente es del Brit Hadashah, es del nuevo pacto, pero si nunca se ha leído y si nunca se ha estudiado la Torá, entonces se ignorará. Nos dice Shemot 32, en adelante. Shemot 32, 31. Entonces volvió Moshe a Yahvé y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Yahvé respondió a Moshe: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Entonces vemos que en esta parashá detalla el concepto de gracia, y también detalla el concepto del libro de la vida, o el Sefer
Jaim. En Revelación 3:5 vemos quién es el que borra. ¿Quién es el que tiene derecho? El único que tiene derecho es borrar los nombres del libro de la vida. Revelación 3:5. Dice Yeshua. El que está hablando aquí es Yeshua desde el capítulo 1. Yeshua HaMashiach. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Quién es el único que tiene derecho de borrar los nombres del libro de la vida de acuerdo a la Torá? Lo acabamos de leer. Éxodo 32:33. Y Yahvé respondió a Moshe: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Y mire lo que dice Yeshua HaMashiach en Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Aleluya. Y confesaré su nombre delante de mi Abba y delante de sus malachim, de sus mensajeros, de sus ángeles. ¿Quién es Yeshua? De acuerdo a la Torá, ¿es un rabino más? ¿Es un maestro más? ¿Es el fundador de una nueva corriente religiosa o de una religión grecorromana? ¿O es el Dios de Israel? ¡Aleluya! Yeshua y la gracia en la Torá. Yeshua y la gracia en la Torá. Yeshua, el Dios, el Elohim de la Torá. Yeshua, el único que puede borrar el nombre de una persona del libro de la vida, de acuerdo a Shemot 32:33, de acuerdo a Apocalipsis 3:5. Ese es el Yeshua que estamos predicando en esta tarde. Aleluya. Es el Dios de Israel. Es el Mesías de Israel. Es el Mesías judío. Es el Mesías que no entra en contradicción con la Torá y la gracia, porque ambas nos fueron dadas como una sola entrega, como un solo regalo del Padre, del Abba Kadosh. No hay confusión, ni debe haber confusión en estos dos términos. La confusión se origina en Babel, en Babilonia. La distorsión se origina en Babel, en Babilonia, y en todas aquellas religiones que hasta el día de hoy practican el culto al sol, el culto al disco solar, llámese en imágenes doradas con explosión de rayos solares, o llámese en domingo o en reuniones del domingo en honor al Dios Sol. De ahí nace la contradicción, de ahí nace la confusión.
Y son estas religiones las que acuñaron la distorsión entre la Torá y la gracia. El Eterno acordó extender su favor por Moshe, por la intercesión de Moshe, a toda la nación. Solo estoy haciendo referencia al papel del intercesor de Moshe, o de la intercesión de Moshe, como un anuncio del Mashiach, porque de hecho es una enseñanza aparte. Pero sí, el Eterno acuerda extender su favor a Israel gracias a la intercesión de Moshe, como prototipo, como anuncio de la intercesión de Yeshua HaMashiach. Y Yahvé dijo a Moshe: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos. Has hallado gracia en mis ojos. Has hallado gracia en mis ojos. Le dice el Eterno a Moshe: has hallado gracia en mis ojos. No exterminó a Adán y a Java en el huerto del Edén. Les extendió su gracia. Les proveyó vestiduras. Los cubrió. Las vestiduras mesiánicas. Aleluya. Los cubrió con las vestiduras mesiánicas. Y si es que el hombre o el ser humano debe estar cubierto hasta el día de hoy, no es con hojas de higuera de falsas religiones, sino es con las vestiduras mesiánicas. Es con las vestiduras del Cordero. Es con las vestiduras de Yeshua. Es con las vestiduras de la Torá. Del Cordero que proporciona la Torá. Del Cordero que proporciona la gracia en la Torá. Aleluya. Desde Génesis hasta Revelación, hasta Apocalipsis. Aleluya. Baruch Hashem. Esas son las vestiduras mesiánicas. Esas son las vestiduras de la gracia en la Torá. De la gracia en Yeshua HaMashiach. Bendito Yahvé. Bendito sea el Eterno. Aleluya. Gracia sobre toda gracia. Gracia sobre toda gracia. Porque está revelado desde Génesis. Y pasa por todas las sagradas escrituras hasta Revelación, Baruch Hashem. Esta historia de Shemot 33 ilustra la gracia del Mesías. La historia también demuestra que la gracia no es un regalo inmerecido. Porque si usted le pregunta a los de la teología del reemplazo, a los de la teología grecorromana acerca de la gracia, ellos responderán: es un favor inmerecido. Usted les pregunta: ¿qué es la gracia? A un grecorromano, ¿qué responde? Es un favor inmerecido. Este concepto está acorde a la revelación de la palabra del Eterno. Bueno, ya vimos que en hebreo la palabra gem significa gracia y favor. Pero esto de un favor o de un regalo inmerecido
a través de su vida justa y su sufrimiento inmerecido, Yeshua de Nazaret mereció el favor a los ojos del Padre. A través de su vida justa y su sufrimiento inmerecido, Yeshua de Nazaret mereció el favor a los ojos del Padre. Cuando nos identificamos con Yeshua y Él se identifica con nosotros, así como se identificó Moshe con Israel, si no vuelva a leer todo el capítulo 33 y toda la intercesión que hace Moshe a favor de Israel, es la identificación de Yeshua con Israel. Es la identificación que Yeshua retoma con Israel. Nosotros tenemos que identificarnos con Yeshua. Y si nos identificamos con Yeshua, nos estamos identificando también con el pueblo de Israel. Aleluya. Según Romanos 11, según Efesios 2, del 11 al 14. Así que la teología grecorromana, o la teología del reemplazo, o la teología de la sustitución cae por sí sola ante la veracidad, de la palabra del Eterno. Cae por sí sola ante la veracidad de la palabra del Eterno Dios de Israel. Cuando nos identificamos con Yeshua, con el Mesías judío, Él nos pone bajo el favor que Él disfruta del Padre. La gracia que recibimos a través de nuestra asociación con Yeshua puede parecernos un regalo inmerecido o un favor inmerecido. Pero para Él, y es en este punto donde no es inmerecido, pero para Él no fue gratuito en absoluto. Se lo ganó y le costó la vida. Para Él no fue gratuito, para Yeshua no fue gratuito, porque Él pagó precio de sangre. Entonces la gracia no es un favor inmerecido. La gracia es el favor que fue pagado con la sangre de Yeshua HaMashiach. A Él le costó su sangre. A Él le costó su vida. La redención de Israel y de las naciones es costosa. La redención de Israel y de las naciones cuesta la sangre de Yeshua HaMashiach, del unigénito Hijo de Elohim, de Dios mismo, de Elohim mismo. Nos dice el libro de Hechos, capítulo 20, 28. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, os ha puesto por obispos para apacentar la Keilah de Yahvé,
la cual él ganó por su propia sangre. No es sangre humana común y corriente la que fue derramada en el madero. Es sangre divina. Es la sangre de Yeshua. Esa es la gracia vertida en el madero. Esa es la gracia derramada en el madero a favor de la humanidad. Entonces, estimado amigo que estás viendo esta enseñanza, nunca más digas que es un favor inmerecido. Cuesta la sangre de Yeshua HaMashiach. Cuesta la preciosa sangre de Yeshua. HaMashiach. Después que Israel rompió el pacto con el Eterno, el pacto que había sido expresado en Shemot, en Éxodo 20. Y escrito en las 2 tablas de piedra. El Eterno llama a Moshe para que nuevamente suba al monte, lleve 2 tablas de piedra, y el Eterno escribirá, o escribió en ellas las mismas palabras, las 10 palabras, los 10 mandamientos, como comúnmente se conoce en Occidente. Los eventos de los patriarcas, de los profetas, de Am Israel y del pueblo de Israel, son sombras proféticas de lo que sucederá en el futuro. El episodio del pecado del becerro de oro fue una sombra de la necesidad del Brit Hadashah, del nuevo pacto. El episodio del pecado del becerro de oro fue una sombra de la necesidad del Brit Hadashah, del nuevo pacto. El pueblo de Israel rompió el primer pacto en el monte Sinaí al hacerse el ídolo del becerro de oro. Después de la intercesión de Moshe, otro pacto es preparado. Sin embargo, este pacto renovado está basado en un diferente grupo de atributos de Adonai. Vamos a ver estos atributos que están expresados en la Torah. Si usted habla de este pasaje,
con una persona que esté ajena o que desconozca los relatos de la Torá, creerá que usted está leyendo el Brit Hadashah, que usted está leyendo el nuevo pacto. Voy a dar la cita hasta el final. Primero voy a leerlo. Y la cita la voy a dar hasta el final. Para que igual al que nos sigue, al que por primera vez escucha o ve esta enseñanza, le ocurra lo mismo y crea que estamos citando el Brit Hadashah. Yahvé, misericordioso antes del pecado. Yahvé, misericordioso después del pecado y la teshuvá, el arrepentimiento. Él en hebreo, él significa Dios, el fuerte. Rahum, compasivo. Estoy leyendo las palabras que aparecen en hebreo en este pasaje. Rahum, compasivo, misericordioso. Behanun, benevolente. Erek, apain, tolerante. Es decir, espera que el malvado se arrepienta y no lo castiga inmediatamente. Berab Hesed, abundante en bondad. Behemet, verdad, fidelidad, confiabilidad. Es decir, es fiel en su comportamiento a todos. Notzer Hesed la alafim, preserva la bondad para 1000 generaciones. Sobre los descendientes de un sadik, un justo. No sea bom, soporta la rebeldía. Bafesha, transgresiones intencionales. Bejataá, y errores, pecados no intencionales. 13. Benaque lo yenaque, absuelve y no absuelve. Cobra al pecador poco a poco. Absuelve al que se arrepiente, pero no absuelve al que no se arrepiente. He leído los 13 atributos de la misericordia del Eterno. He leído los 13 atributos de la misericordia del Eterno. 13 atributos de la misericordia del Eterno. Reitero, 13 atributos de la misericordia del Eterno. Pero la teología grecorromana dice la gracia. Es que la Torá no tiene gracia o no contiene la gracia de Yeshua. Pero acabo de leer 13 atributos de misericordia, no un solo atributo. Ahí no aparece uno solo o solo uno. Aparecen 13 atributos de misericordia. Y como decía antes de leerlo, al que no esté acostumbrado a las palabras de la Torá, creerá que estoy citando el nuevo pacto. Pero yo estoy citando la Torá en esta tarde. Yo estoy citando Éxodo, Shemot 34, 6 y 7. Y pasando Yahvé por delante de él, proclamó: Yahvé, Yahvé,
¿Quién proclamó? El Eterno proclamó, el mismo. El Eterno mismo proclamó su nombre 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Él es misericordioso antes del pecado. Él es misericordioso después del pecado. Yahvé, Yahvé, fuerte, Él. Rahum, misericordioso. Behanum, benevolente, piadoso. Erech Apaim, tolerante. Tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Berra Gesed, abundante en bondad, que guarda misericordia a millares. Behemet, verdad. Notzer Gesed la alafim, preserva la misericordia a millares. Noseabom, soporta la rebeldía. Bafesha, soporta las transgresiones intencionales. Bejataá, soporta errores, pecados no intencionales. Benaque, lo yenaque, absuelve y no absuelve. Cobra al pecador poco a poco. Absuelve al pecador si se arrepiente. No absuelve si no se arrepiente. Este es un concepto del Brit Hadashah. Claro, son conceptos del Brit Hadashah, del nuevo pacto, del evangelio, de la gracia. Pero la gracia está contenida aquí, en este pasaje de la Torah. Y no solo es un atributo, son 13 atributos. De misericordia. Los de la teología grecorromana nos quedan debiendo todavía 12. Se robaron 12 atributos del Eterno. Se los quitaron los atributos del Eterno en la Torah. Es Yeshua. ¿Quién es el que borra del libro? Ahí aparece. Estamos en los mismos pasajes. ¿Sí o no? ¡Aleluya! Aquí estamos hablando de Yeshua, amados hermanos. Aquí no estamos hablando de nadie más. Y el que le dice y el que proclama los 13 atributos de la misericordia de Moshe, ¿quién es? Yeshua, la imagen visible del Dios invisible. Yeshua, el epítome de la gracia, el representante por excelencia de la gracia del Eterno, del Todopoderoso. Es Yeshua. No estamos hablando de otro personaje. Claro, yo te estoy hablando de Yeshua, el Mesías judío, el Mesías de Israel, el Mesías de la Torá. Este pacto, que es una alusión al nuevo pacto, este pacto renovado de Éxodo, de Shemot 34, que es una alusión, es una profecía del nuevo pacto, del Brit Hadashah, está caracterizado por gracia, abundancia de bondad y verdad. Está caracterizado por gracia, abundancia de bondad y verdad. Aleluya. Yeshua revelado en la Torá. Juan 5, 46, 47. Ahí está la cita de
por lo que está caracterizado el pacto, el pacto renovado, profecía del nuevo pacto. Éxodo 34:6. Este pacto o esta profecía del nuevo pacto que aparece en Éxodo, en Shemot 34:6 y 7, también está profetizado en Jeremías 31 al 34. Jeremías 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Cómo? Cuando hicieron el becerro de oro. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahvé. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé. Daré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Daré mi Torá en su mente y las escribiré en su corazón. Esto es la profecía del nuevo pacto. Dice que el Eterno hará un nuevo pacto con Israel, con Yehudá. Aquí está profetizado el nuevo pacto, aparte de Shemot de Éxodo 34, 6, 7, Jeremías 31 al 34. Está profetizado el nuevo pacto. ¿Y qué hace Yeshua la noche que fue entregado y está celebrando el Corbán Hagigá como ensayo del Seder de Pesach? Él tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Lo que Yeshua está diciendo en esa noche del Corbán Hagigá, del ensayo del Seder de Pesach, la noche que fue entregado, lo que Yeshua está diciendo: yo soy el cumplimiento de Jeremías 31 al 34. Yo soy el cumplimiento de Éxodo, Shemot 34, 6 y 7. Por lo tanto, la gracia está en la Torá. Por lo tanto, la gracia no está separada de la Torá. Por lo tanto, la gracia no está divorciada de la Torá. Aleluya. Baruch Hashem. Bendito sea Yeshua Hamashiach, por haber hecho con Israel, con nosotros, su pueblo, un nuevo pacto. Así, Jeremías profetizó que el pacto mosaico o que la Torá, las instrucciones del Eterno serían presentadas en un nuevo pacto. Son las instrucciones, los mandamientos del nuevo pacto profetizado por Jeremías, diferentes a aquellas dadas en el monte Sinaí. De ninguna manera. Jeremías profetizó que la Torá sería la misma. Aquí dice que es la misma Torá, que el nuevo pacto es la Torá en la mente y en el corazón. Jeremías 31, 33. No dice que es otra Torá diferente a la que el Eterno dio en el Sinaí. No dice que es otra Torá, ni dice que son otros mandamientos. Es la misma Torá. ¿Cuál es la principal diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? El antiguo pacto fue escrito en piedra, es decir, los mandamientos de la Torá
fueron escritos en piedra. En el nuevo pacto, los mandamientos de la Torá son escritos en la mente y en el corazón. En el nuevo pacto, la Torá está escrita en el corazón. Esa es la diferencia. No cambia la Torá, no hay un cambio de Torá. Jeremías 31:33. No hay un cambio de Torá. Lo que cambia es el lugar donde estaba escrita la Torá. En resumen, Adonai tuvo que hacer dos pactos con Israel. El primer pacto estaba basado en sus atributos de juicio. El primer pacto estaba basado en sus atributos de juicio. Después que el pueblo de Israel rompió el primer pacto, él prepara o renueva el pacto basado en sus atributos de misericordia. Gracia y perdón. Basado en sus atributos de misericordia, gracia y perdón. Esta es una sombra de dos pactos principales. El antiguo pacto en el monte Sinaí y el nuevo pacto instituido por Yeshua. Ahora, con esta aclaración, leamos un texto polémico, controversial, que la teología del reemplazo, la teología grecorromana, lo ha torcido a su propia conveniencia. Vayamos a Yohanan, a Juan 1, 16, 17. Yohanan, Juan 1, 16, 17. Habiendo comprendido qué significa el nuevo pacto. El significado del nuevo pacto es la Torá, escrita en la mente y el corazón. En Yohanan, en Juan 1, 16, 17. Juan 1, 16, 17. Pues la Torá por medio de Moshe fue dada, pero gracia y la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua HaMashiach. (16, 17) Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Qué es esto de gracia sobre gracia? ¿Podrá explicarlo un grecorromano eso de gracia sobre gracia? Uno de la teología del reemplazo. ¿Qué significa gracia sobre gracia? Clase regalo del Eterno, hermanos. Porque está la profecía del nuevo pacto, de la gracia. En Éxodo, en Shemot 34, 6, 7 está profetizado el Brit Hadashah, la gracia del Eterno. Cuando él renueva el pacto en el Sinaí. Por eso es gracia sobre gracia. Pues la Torá por medio de Moshe fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua HaMashiach. ¿Le resultan familiares estas dos palabras, gracia y verdad? Son la base del pacto renovado, que aparecen en Shemot 34, 6. La gracia y la verdad. Si no, repásenlo. Shemot 34, 6 y 7. Gracia y verdad. Pero la gracia y verdad vinieron por medio de Yeshua HaMashiach. ¿Desde cuándo? ¿Desde Mateo o desde Génesis? ¿Dónde comienza el Evangelio? Lo hemos estado... Este es otro
Otra máxima que hemos estado repitiendo en los últimos Shabbatot, que el Evangelio no comienza en Mateo. ¿Dónde comienza? En Génesis, en Bereshit. Entonces, la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua HaMashiach. ¿Cuándo? ¿Hace 2000 años? No, desde Génesis, desde Bereshit 1:1. Muchos dirán que no había gracia en la Torá. Ya vimos, ya presentamos algunos ejemplos de la gracia en la Torá. El pueblo de Israel hubiera sido destruido por el pecado del becerro de oro. Eso es lo que nos relata la Parashá, la Torá, en esta semana. Éxodo 32, Éxodo 33, Éxodo 34. Vemos la gracia del Eterno manifestada en la Torá. La fuente de la gracia y verdad en el antiguo pacto y en el nuevo pacto es Yeshua HaMashiach. En otras palabras, los atributos de misericordia, los 13 atributos de misericordia en Éxodo, en Shemot 34, 6, 7, encuentran su máxima expresión en Yeshua HaMashiach. Recordemos lo que mencioné al respecto de este versículo. Éxodo 34, 6, 7. Si se lee sin citar, sin decir que es Éxodo 34, 6, 7, se creerá que se está citando los evangelios o las cartas apostólicas, porque es la fuente. Yeshua es la fuente de la gracia y de la misericordia, es la máxima expresión de gracia y de misericordia en los 13 atributos. Por lo tanto, la gracia y la verdad no eran ajenas en el antiguo pacto, sino su máxima expresión es a través de Yeshua, la meta, el propósito de la Torá. Demos gracias al Abacadosh por su palabra. Abacadosh, en el poderoso y maravilloso nombre de Yeshua HaMashiach, toda Rabá, muchas gracias, Avinu Shebashamayim, Padre nuestro que estás en los cielos, por tu amor, tu misericordia, tu verdad, tu gracia, tu pacto, tu nuevo pacto, hecho a través de la sangre de Yeshua HaMashiach, instituido por Yeshua HaMashiach aquella noche que fue entregado. Tomó la copa y dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Es decir, este es el nuevo pacto, la Torá en la mente y en el corazón, escrita en la mente y en el corazón, de acuerdo a la profecía de Jeremías 31, 31 al 33, de acuerdo a Shemot 34, 6, 7. Gracias, Padre, porque tu palabra no se contradice. Tu palabra no es confusión, porque nosotros no estamos en Babilonia. Nosotros somos ciudadanos de Israel, de acuerdo a Romanos 11, Efesios 2, 11 al 14. Y tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Tu palabra es lámpara a nuestros pies
y lumbrera a nuestro camino. Tu palabra disipa, Abacadosh, las tinieblas, la confusión, las falsas doctrinas, los falsos argumentos, las falsas interpretaciones. Gracias, Padre bendito. Abba Yah, en el maravilloso y poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Si estás en un lugar donde no te predican que la gracia está en la Torá, que Yeshua es el máximo representante de la gracia y la Torá, te decimos: escapa por tu vida. Shalom, shalom y Shabbat Tov para todos. Buena semana.